y va a ser la dermatosis de adquisición tropical más frecuente. Esta va a ser una dermatosis aguda producida por parásitos móviles en la piel que van a estar causados principalmente por dos tipos de nemátodos. Eh, Estos son el Ancylostoma caninum y el Ancylostoma brasiliense. Eh, bueno, son dos especies de nemátodos que van a ser gusanos redondos que van a medir aproximadamente de 5 a 15 milímetros. Esta patología se va a presentar cuando un humano entra en contacto directo con las larvas que provienen de las heces de perros y gatos infectados. El Ancylostoma caninum es más frecuente que esté en perros y el Perdona, no sé si brasiliense en está gatos. hablando, pero no la escucho. A ver, yo sí escucho a María José. Es problema tuyo, ya, yo sí se escucha. ¿Todo bien entonces? Sí, yo sí estoy Sí, escuchando. todo bien, todo bien. Sí, Majo, todo bien, creo que ya yo. Ok. Bueno, Ok. les decía que el Ancylostoma caninum es más frecuente que se encuentre en perros y el brasiliense en gatos, pero ambos pueden estar en cualquiera de los dos animalitos. En México es más frecuente la infección por el Ancylostoma caninum. Bueno, la patología se va a presentar en los humanos cuando estos van a entrar en contacto directo con las larvas que van a provenir de las heces de estos perros y gatos infectados. Y bueno, básicamente estas van a penetrar la piel y van a comenzar a desarrollarse en forma de trayectos sinuosos, móviles, migratorios y pruriginosos. Como podemos ver Ahora, ahí en miren, la... bueno, fíjense que hace como 2 meses, creo, más o menos, como el semestre pasado, no me acuerdo, pero hace poco cerraron Boca del Cielo, por una gran epidemia de larva migrans que hay, terrible. O sea, todos los turistas, todo el mundo quejándose, y ya ven la cantidad de perros que hay ahí enormes, y tuvieron, creo que cerraron para desparasitar a los perros o algo, pero sí se necesita un control. Está habiendo muchísimo. Ahorita en esta temporada que, bueno, aún con la pandemia, la gente de todos modos va a ir a la playa y demás, tengan mucho cuidado si ustedes van a estar caminando ahí en la arena, a sentarse ahí sabroso, ¿no? Ya eso no se puede hacer con esa libertad. Muchísima larva migra. Ok, esta enfermedad también es importante a manera de introducción decir que se va a autolimitar y ahí les puse un esquema de cómo se ve, pero ahorita vamos a entrar ya como tal en el tema. Siguiente, porfa, Alan. Ok, hablando un poquito de la epidemiología, se movieron las diapos y por eso se movió el acento. Es que estaba creo que en otro tipo de letra y por eso se movió todo. Yeah. Aparece en cualquier raza, edad y sexo, pero va a haber un predominio en zonas tropicales con suelos arenosos. También es importante mencionar que no solo se va a dar en la playa, o sea que obviamente va a ser más frecuente que se dé en la playa, pero no solo va a ser ese el caso en el que se pueda presentar. También mencionaba mucho en los artículos que leí que era muy frecuente cuando los niños juegan en las famosísimas cajas de arena que hay en algunos parques. Así es. Y Uh-huh. también en las personas que son jardineros, mencionaba también que se da muy frecuentemente. Igual estaba leyendo un caso clínico bueno, un artículo donde hablaba de casos clínicos de pacientes que habían sido infectados al momento de cambiar la arena de los gatos que tienen en sus casas. O sea, ya ven que les ponen Sí. arena para que hagan Uh-huh. sus necesidades. También hablaba de casos de ese tipo. Bueno, la distribución mundial pues se va a dar en zonas tropicales. En el Caribe es muy frecuente y en México pues en las zonas que tienen playa. Eh, Encontré muchos datos acerca de Yucatán y de Guerrero. De Chiapas la verdad es que no encontré nada, pero yo creo que sí debe ser bastante frecuente porque hay muchísimos perritos en la playa. Así es, hay mucho. También aquí, en cualquier casa donde estén construyendo y haya una pila de arena, ahí están los niños jugando, ¿no? Entonces,
es nada más estar al pendiente, pero en la playa sí específicamente como que aumenta la frecuencia cuando son los periodos vacacionales, pues, por ejemplo. Ujú. Siguiente, por favor. Bueno, ahora ya vamos a entrar a hablar de la etiopatogenia. Como les mencioné, esta patología va a estar dada principalmente por dos clases de nematodos, que va a ser el Ancylostoma caninum y el Ancylostoma brasiliense. Bueno, los perros y los gatos van a ser los hospederos naturales y el reservorio de estos parásitos. Ellos se van a contaminar cuando ingieran las larvas, las cuales se van a ir a a su circulación como tal y posteriormente van a estar en su intestino. Estas larvas dentro de ellos se van a alimentar de su sangre. No sé si alcanzan a ver las imágenes que están ahí, se ve como que tienen unos como dientitos. Esas se van a adherir y van a comenzar a alimentarse de ellos. De la patología en ellos se va a dar de 4 a 8 semanas después de que ellos ingieran las larvas. Es decir, 4 a 8 semanas después de que los perritos estén expuestos, van a comenzar a excretar en sus heces estos huevos infectados. Eh, los, la cantidad de huevos que van a eliminar al día va a ser aproximadamente de 25,000 a 30,000, o sea, es muchísimo. Estos, cuando salen mediante sus heces, y si se encuentran las condiciones favorables de humedad y de calor, como les Calor. vuelvo a mencionar, Ujú. Sí. en los suelos arenosos, van a eclosionar en 24 horas y se van a convertir en larvas rhabditiformes. Este tipo de larvas no va a ser infectante, pero si se siguen conservando estas condiciones favorables para que se siga el desarrollo de las larvas, se van a convertir a larvas filariformes y estas ya van a ser infectantes. Eh, bueno, la transmisión ya en el humano va a ocurrir cuando se camina descalzo sobre el suelo, bueno, camina o que se está Lo que está ahí. directamente la piel, Ujú. directamente la piel en contacto sobre el suelo, que va a estar contaminado con estas heces, y se cree que la entrada principalmente se va a dar mediante los folículos pilosos o las glándulas sudoríparas. En las flores. Sí, en las plantas de los pies no hay folículos, pero sí están los orificios de las glándulas écrinas, ¿no? De las sudoríparas. Entonces, sí, es como una paciente que le apareció todos los pies, porque no crean que es una sola, ¿no? Si son 20, pues van a ser 20, ¿no? Y y me decía, ay, pero sí estaba bien rica la arena ahí, enterrando mis pies en la arena, pues toda llena de larvas estaba. Entonces, sí hay que ver ese antecedente. Ok. Ujú. Siguiente, Alan, porfa. Bueno, como les mencionaba, el humano pues va a constituir un huésped irregular, por lo que su parasitismo va a ser limitado. La capacidad que tienen las larvas de invadir la epidermis es debido a que cuentan con la presencia de enzimas proteolíticas y estas van a quedar confinadas, por así decirlo. Ay, perdón, se apagó el micrófono. Van a quedar confinadas a la epidermis ya que carecen de colagenasas específicas para penetrar en la dermis. Eh, El periodo de incubación dentro de los humanos va a ser de 1 a 5 días. En este tiempo, o sea, posterior a la infección, en este tiempo las larvas van a cavar el túnel en la epidermis y se va a desencadenar una reacción inflamatoria de tipo vesículo ampollar debido a la presencia de estas enzimas proteolíticas o a la liberación de antígenos de la larva. El lugar de donde se alojan, por así decirlo, va a ser en la unión dermoepidérmica, generalmente. Así es. Ujú. Siguiente, por favor, Ala. Ok. Y ahora sí vamos a empezar con el cuadro clínico. Eh, las zonas más afectadas por esta patología pues van a ser las áreas descubiertas que van a entrar en contacto con el suelo. Nos mencionaba los pies, las manos, la espalda, las nalgas y los muslos generalmente. En los niños es muy importante mencionarles que decía que era más frecuente que se diera en las manos, en las nalgas y en los muslos. Precisamente por eso que mencionábamos de que pues generalmente son más pequeños
y se sientan a jugar en la arena. Y Así en es. los adultos era más común, era o más frecuente en los pies y en las manos. También precisamente yo creo que por eso que menciona la doctora, que tenemos la costumbre de enterrar los pies cuando estamos en la playa. Sí. O Ya bueno, no. hay gente que se entierra toda, ya no quiero ir a la Sí, playa. no, pero de verdad que aparecen así, ¿eh? Yo he tenido pacientes que en la pompa es bastante frecuente también, en la espalda también es muy, muy común, ¿no? Entonces sí, pues es lo que tenemos, ¿no? Afortunadamente, yo ahorita no sé, yo me enteré por una paciente que tenía, me dijo, con razón cerraron Boca del Cielo. Entonces fue cuando yo supe, ¿y por qué cerraron Boca del Cielo? Y creo que hasta apareció por ahí en las noticias, por las larvas que había. Es que hay demasiados perros y gatos ahí. O sea, ya ustedes van y de verdad es una cosa espantosa, pues, ¿cómo está? Uh-huh. Bueno, y ya en cuanto al cuadro clínico, pues les vuelvo a decir que el periodo de incubación va a ser aproximadamente de 1 a 5 días y la lesión primaria que se va a presentar va a ser una pápula eritematosa y pruriginosa que va a aparecer de 1 a 6 días después de la penetración, pero lo más frecuente es que se presente incluso dentro desde el primer día, ¿no? Eh, Ajá, claro. Pero si esta no se llega a presentar en el primer día, es muy frecuente que el paciente ya comience con prurito. Eh, no estoy muy segura, pero según lo que leí en algunos casos, mencionan que en el momento en el que entran en contacto con la larva, los pacientes llegan a sentir el piquete, pero no lo mencionaba en todos lados, así que no sé si esto sea correcto o no. Pues no, la verdad es que yo eso sí no me lo han documentado que sienta, ¿no? El paciente generalmente está hasta cuando regresa, ¿no? Ujú. Ajá, que ya ven toda la lesión. Bueno, Pues el paciente realmente, bueno, ahí te vamos a ver en los diagnósticos diferenciales, qué es lo que piensa que es. Empieza con el prurito generalmente, ¿no? Ujú. ok. Después de la aparición de esta primer lesión, que va a ser nuevamente de 1 a 6 días después del contacto, eh, en un periodo de 4 a 6 días se suelen establecer las lesiones. Estas lesiones van a comenzar a aparecer poco a poco como un trayecto sinuoso, es decir, como una culebrita, como podemos ver ahí en las Sí, imágenes. sí. Y la característica de esta patología es que van a ser, bueno, que va a ir progresando lentamente, pero que pueden llegar a ser muy largas. Estas van a ser ligeramente elevadas, móviles, migratorias, sinuosas y eritematosas. Van a medir aproximadamente de 2 a 4 milímetros de ancho y, como les decía, varios centímetros de largo, que incluso pueden llegar a ser hasta 20 centímetros. Eh, También es importante mencionar que es característico que al terminar el trayecto sinuoso de esta lesión va a haber una vesícula, bueno, ya al final, ¿no? Ujú. Van a ser móviles, nos menciona que van a avanzar varios milímetros y hasta 2 centímetros cada día, y esto va a ser sobre todo en la noche. A diferencia de otras patologías, los pacientes que están infectados no refieren sentir como que tanta incomodidad al movimiento de estas precisamente por eso de que es en la noche. Y ahorita vamos a ver que hay otra patología que es indistinta en cuanto al movimiento que tengan dentro de la piel. Sí, aquí es muy importante, o sea, en donde está la vesícula se supone que ahí es donde está la larva, ¿sí? Entonces, eso nos puede ayudar un poquito para ver. La cuestión es que esto como se pone entre los dedos, o sea, ahí en esta se ve muy sencillo, pues, porque está en la parte lateral, pero cuando está en la zona interdigital, los pacientes lo primero que se hacen, no, pues pesqué un hongo. Sí, muchas veces empiezan con tratamiento antimicótico, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ellos piensan que es hongo lo que tiene ahí realmente, ¿no? Por el prurito, las lesiones, pues así, cuando se rompe, cuando se rascan, pues se rompe, pues todas esas lesiones, los túneles, y entonces se forman ahí una reacción inflamatoria bastante fuerte. Uh-huh. También, como mencionaba la doctora, puede presentarse
más de una sola larva en la piel, o sea, puede haber más de un trayecto, así como vemos Así, en la imagen muchas, sí. inferior. Ajá. Y también puede ser en más de una zona, o sea, no todas pueden aparecer dentro de la misma zona. Siguiente, porfa, Alan. Bueno, la evolución de esta patología va a ser aguda y muy pruriginosa y en algunos casos puede llegar a ser dolorosa, pero esto ya es con menos frecuencia. O sea, la característica principal o el síntoma principal va a ser el prurito en los pacientes. Y bueno, obviamente la lesión que va a ser visible en todos los casos, porque como les vuelvo a decir, está confinada únicamente a la epidermis. O sea, la patología no puede ir más allá de la epidermis. El padecimiento va a ser autolimitado y puede durar de 2 a 8 semanas, pero también hay casos que han durado hasta 6 meses. La localización Sí. oral Ujú. La localización oral va a ser rara y se va a describir como estomatitis migratoria parasitaria. También les quería comentar que el caso cutáneo no es el único caso que se puede dar de larva migrans. También puede haber una infección al ingerir las larvas como tal, al tomar agua contaminada con ellas o algo así. Y puede darse, o sea, pueden darse las dos tipos de infección simultáneamente. Van a existir otras presentaciones clínicas menos frecuentes, como la foliculitis por larva migrans. Ahí se perdió la imagen debajo de las que puse, pero se las voy a mandar al WhatsApp. Pero hay una que es la del paciente, la primera imagen del paciente, de las nalgas del paciente. Ese es un caso de foliculitis por larva migrans que no está tan complicado. Es muy importante mencionar también que puede presentarse una infección agregada por Staphylococcus aureus o por Streptococcus, y esto ya va a ser una complicación de la patología, obviamente, que puede llegar a causar una glomerulonefritis post-streptocócica. En Ya eso casos más... sería de verdad se dejara el paciente de plano, ¿no? Pero mira, esas que están ahí en los pies, por eso les digo que se puede confundir con una tiña, porque se aparece así en medio de los dedos, ¿no? Y como es muy pruriginosa y como tiene vesícula, pues luego lo que se dice, bueno, pues es esto, es una tiña. Igual, se me había pasado a mencionarles, pero cuando menciona ahí la literatura que es dolorosa, no es tanto como un dolor, al menos en esta patología, sino como una incomodidad del paciente. O sea, porque estuve leyendo si causaba en sí dolor y decía que no, que era más bien incomodidad. Pues, sí, Eh, claro. la complicación más grave que nos mencionaba el Arenas es el síndrome de Loeffler. Y este se va a presentar cuando existe una migración parasitaria a los alveolos pulmonares. Es Así muy es. complicado que se dé, pero va a aparecer como una neumonía eosinofílica estimulada por la respuesta alérgica a los antígenos parasitarios, principalmente. Se cree que la quimiotaxis de los eosinófilos se va a deber a reactividad por IgE y por complejos inmunitarios. Bueno, esa patología prácticamente se va a dar pues como respuesta a la presencia de la larva ahí, ¿no? Sí, Siguiente, es raro, porfa. pero bueno, habría que pensar en pacientes que tienen problemas respiratorios, que a lo mejor han tenido antecedentes de larva. O sea, hay que buscarlo, pues, prácticamente, ¿no? Ajá. Sí, también mencionaba que esta patología es más frecuente que se dé en pacientes que están inmunocomprometidos. Claro. Ok. En cuanto al diagnóstico, pues se va a realizar mediante la clínica y se va a apoyar con la historia clínica. Es muy frecuente que se dé también esta patología en turistas y que de hecho eso es algo muy raro porque la mayor parte de los casos que me encontré eran de turistas y no hablaba tanto como de gente que vive literalmente en zonas de playa. Entonces como que qué mala suerte, ¿no? Sí, pues habría que investigar, ¿no? Sí, tienes razón. Pues habría que investigar, pues los médicos generales que vienen allá a consultas y los pacientes se están tratando. La cuestión es que no se hace un estudio epidemiológico, ¿no? O sea, el turista, porque pues es el que regresa, empieza con los síntomas y acude a consulta. Pero habría que ver en la consulta general de los centros de salud en esas zonas
realmente qué tanto se trata, ¿no? O qué frecuente es. Ok. Pues el diagnóstico se puede establecer mediante la clínica, pero en casos de que se llegue a hacer una dermatoscopía, nos dice que vamos a observar estructuras marrones translúcidas correspondientes al cuerpo de la larva y túneles vacíos que corresponden al paso de la misma. La verdad es que estuve buscando imágenes, pero me aparecían muchas imágenes como de manchitas cafés y no me aparecía como tal lo que Sí, describe sí, 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 la sí. literatura. Ajá, Ujú. entonces les puse esa que está a la izquierda, que fue como que la más Sí. clara que pude encontrar, donde se ve como la irritación que está pues alrededor de la lesión, ¿no? En cuanto a los datos histopatológicos, nos dice que en la dermis vamos a poder observar vasodilatación e infiltraciones inflamatorias mixtas compuestas por los eosinófilos y por los linfocitos. Y ahí es el ejemplo que se ve que está marcado con una flechita. Y en los casos de lesiones foliculares, que era el otro caso que les mencionaba que puede darse de foliculitis, podemos encontrar la presencia del parásito atrapado en el canal folicular. De eso sí no encontré Ujú. ninguna imagen como tal. Y los datos de laboratorio puede estar presente en ellos la eosinofilia y la elevación del IgE. Siguiente, porfa, Alan. Ok, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, en el libro solo nos mencionaba tres, que eran otros tipos de larvas, y nos mencionaba la larva currens, la miasis y Bueno, la... bueno, mira, que son importantes, ¿eh? Porque a veces cuando hablamos de larva, pues esa sería que vimos es la larva migra superficial, dentro la que está dentro de los, las profundas está la anatostomiasis, que también en nuestro medio hay, ¿eh? Ok, síguele. Ok, en cuanto a la larva currens, se va a dar por otro tipo de larvas que se conocen como estrongiloides estercoralis. Estercolares. Ujú. Esta va a producir una enfermedad conocida como estrongiloidosis intestinal. Su evolución va a ser más notoria en personas que también son inmunodeficientes y sus lesiones van a ser de tipo urticarial. Eh, esa va a ser la diferencia principal entre una patología y otra. Bueno, Eh, aquí, por ejemplo, miren, la larva curre se presenta sobre todo a nivel perianal, ¿sí? Porque realmente es del intestino que pasa a la piel, ¿ok? Y vean ahí cuánto avanza. O sea, cuánto avanza a diario la larva migra. Poquitos centímetros, nada más. Un Milímetros. centímetro, un centímetro. Y vean aquí cuánto avanza la estrongiloides. 10 centímetros por hora. Entonces da como placas urticarianas. Por eso a veces es importante, aunque no tengamos en los pacientes que vamos a ver con urticaria, hay que pedirle los copros y eso porque ahí puede salir reportado esto. ¿Ok? Entonces, pero sobre todo se presentan a nivel ahí perianal, son muy pruriginosas y incluso pues, se pueden presentar casos de vasculitis por la reacción inflamatoria. Uh-huh. Sí, Okay. de hecho, eso es bastante frecuente en todas las imágenes que buscaba de la patología, o sea, Así es. manda directamente a pacientes que ya están complicados. Y sí, como decía la Uh-huh. doctora, pueden avanzar hasta 10 centímetros por hora y en estos pacientes sí van a sentir como la molestia del movimiento, aunque en ellos está más profunda la larva, o sea, no está tan Sí, superficial como en la sí. larva cutánea que estamos checando ahorita. Y va a ser la imagen correspondiente pues al paciente que tiene las lesiones como de color púrpura, rojizas, que Uh-huh. es la piel. Sí, porque digo, puede dar vasculitis, puede dar lesiones de vasculitis. Ajá. Ok. La siguiente patología con la que podemos hacer un diagnóstico diferencial van a ser las miasis. Esta patología se va a originar por las larvas de las moscas y puede ser secundaria o primaria. En esta yo encontré que era más frecuente el origen secundario, es decir, cuando una paciente presenta una lesión, llegan las moscas y dejan ahí sus larvas y se presenta esta patología.
Las lesiones van a ser Ajá. ulcerativas. En nuestro medio es muy frecuente. ¿Ustedes en sus comunidades no han visto miasis? ¿Los que viven retirados o algo? En las comunidades No, ya hasta saben cómo, no les ha tocado. Ay, yo la verdad, o sea, he aprendido hasta de los pacientes, porque los pacientes ya hasta saben, ya conocen las lesiones, pareciera como fuera un furúnculo, ¿sí? Y dicen, no, pero esa es una larva. Y entonces lo que hacen ahí, lo que hay que hacer, por ejemplo, es tapar ese orificio con éter, con alcohol, con vaselina, hasta con un chicle que le pongan ustedes ahí. La cosa es tapar el orificio para que la larva pues busque salida, busque oxígeno. ¿Sí? Entonces ya ahí, ahí en el arena se vienen unas bonitas fotos de las larvas, pues de las miasis, ¿no? Entonces, y ya ahí se empieza a asomar la larva, o busquen ahí en los de YouTube y eso ahí viene y ya se saca la larva, ¿no? O sea, pero se tiene que obstruir el orificio para que se pueda salir, y si no se forma como si fuera un furúnculo, así como está en la foto del señor que está ahí, ¿no? Está el orificio. La segunda foto, María José, es de miasis, ¿no? Sí, sí, la segunda imagen. Ahí no está complicado, Sí. obviamente, porque hay casos en los que ya están todos llenos de larvas. Nos menciona Alan, me Sí. acaba de mandar un mensaje a Alan, que dice que en algunos lugares usan estas larvas para debridar a las heridas. No, sí, eso también es cierto, pero bueno, ya son tratadas, se someten a un proceso de esterilización, etcétera, ¿no? Pero en las comunidades aquí en Chiapas, es más, yo digo, en las comunidades a veces ni consultan al médico, porque las comunidades ya saben, ya identifican, ¿sí? De que no, esa es una larva, y le tapan ahí el orificio para que salga la larva y ya se extrae, ¿no? Es que la larva busca oxígeno. ¿Ok? Pero chéquenlo porque sí es bastante frecuente, ¿eh? Yo creo entonces que el diagnóstico se hace principalmente cuando, o sea, en los estadios iniciales de estas patologías, ¿no? Por el tipo de lesión primaria que se presenta. Sí, es Porque que o sea, más que todo diagnósticos diferenciales, porque todos son grupos de larvas. No quiere decir que vayan a ser a veces similares a lo que es la larva migra, ¿no? ajá. Es más bien como un anexo que viene en su libro de las otras larvas que hay, que también son importantes mencionarlas. La más frecuente es la larva migra. Doctora, ya había leído que en sí el diagnóstico era más clínico y por los No, antecedentes sí. que tenía el paciente, ¿no? Claro, o sea, siempre se menciona aquí la histopatología, la dermatoscopía, pero el diagnóstico es clínico, pero hay que acercarse a ver a los pacientes. O sea, porque muchas veces, pues lo ven así de lejitos, le digo, y el paciente lo tiene en los pies, y le dan tratamiento para hongo. Hay que acercarse para tratar de buscar esto. A veces el paciente no va a relacionar que tiene un mes, que tiene 15 días, o sea, puede pasar un poquito más de tiempo de que fue a la playa. O sea, eso lo tenemos nosotros que buscar en el interrogatorio. ¿Sí? Ok. Ok, el tercer diagnóstico diferencial va a ser con la natostomiasis. Natostomiasis. Así. Esto también es frecuente, le digo, es frecuente en nuestro medio. Ahí se les van a quitar las ganas de estar comiendo ceviche, sushi. Bueno, síguele para. Ok, Esta el humano, es una profunda, ¿eh? Esta es una larva ajá, migrans profunda. sí, ese es el otro nombre de la patología, larva migrans profunda. Y el humano la va a adquirir al ingerir pescados o mariscos crudos o parcialmente cocidos, como bien dice la doctora, en el ceviche, en el sushi o en los camarones en aguachile y todo ese tipo de comidas, que ahorita están muy de moda. Doctora, Se va a comportar, uy, perdón. Ese es el que aparece mucho en los videos donde están
comiendo casco de mula o ostiones y se ve donde se mueve o esa parte? Ay, no, yo creo que esa parte, esto es, no sé, la verdad, yo no he visto esos videos, pero no sé, que se conozca, no, porque eso se ve más en la carne del pescado, por eso la cuestión es el pescado crudo. Pero así que salga del casco de mula, no, ya la verdad, no sé, no te pudiera decir la verdad. Ahí me lo mandas el video a ver, porque yo no lo he visto. Bueno, los humanos se Pero, van a comportar ujú. igual como huéspedes finales y la larva igual aquí se va a morir. Es una patología que se va a autolimitar, pero puede durar hasta 10 años. Esa es una gran diferencia con la larva migrans cutánea. Así es. Sí, entonces, en la larva migrans superficial, digamos que es la que vimos por lo de los perros y gatos, aquí el humano es un huésped transitorio. Sí. En la anatostomiasis se considera que es un huésped final, o sea, va a morir después de 10 años, pues ya que ya pasó de plano, ya envejeció ahí todo, ¿no? Pero el humano sí es un huésped definitivo, o sea, ahí sí puede quedar y puede migrar a otros órganos, ¿ok? Uh-huh. Ok, las lesiones en esta patología no van a ser tan sinuosas y van a ser más anchas y rectas, como podemos ver en la imagen que tenemos hasta abajo. Y también en esta puede existir la presencia de una mancha edematosa y de color naranja en donde se encuentre la larva. La diferencia también en esta es que, bueno, en esta y en la larva currens, es que van a presentarse también síntomas gastrointestinales, acompañados de de la patología térmica como tal, también van a estar acompañados de otros tipos Bueno, de es que síntomas. aquí acuérdense, aquí es diferente. En la larva migra superficial, pues la larva penetra en la piel. En estas, realmente la migración va el estómago, al hígado, al músculo y luego a la piel. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, como lo tienen ahí muchos años, de repente es que les aparece como una placa roja caliente, o sea, puede tener esta larva migras así que sea más ancha y todo, que es la forma superficial, pero la forma profunda son lesiones de tejido celular subcutáneo. Y de repente hay pacientes que parecieran que fuera un cuadro de erisipela, porque se aparece una placa roja, grande, pruriginosa, etcétera, y de repente se le apaga y él le aparece por otra parte del cuerpo y le da algo de dolor, etcétera. Bueno, esa es una anatostomía en estos pacientes que tengan esto, pero hay que conocerlo pues para pensar que se pueda tratar, ¿no? Uh-huh. O sea, pero los pacientes cuando tienen esto sí pueden manifestar dolor. Ok. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a pasar al tratamiento y vamos a tener principalmente dos, un tratamiento oral y un tratamiento tópico. Mencionaba otros medicamentos, otros fármacos, pero solo les puse los que tenemos disponibles en México, que es principalmente y que actualmente es el tratamiento de elección, la ivermectina. Al igual que en la patología de ayer, pues en esta es como que la más frecuente y que da buenos resultados. Y nos dice que van a ser 2 tabletas de 6 miligramos en una dosis única, pero al igual que en la patología de ayer, se puede volver a repetir esta dosis a las 2 semanas. La alternativa que tenemos va a ser el albendazol, que van a ser 200 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Y en cuanto al tratamiento tópico, se puede dar la destrucción de la larva por aplicación de cloruro de etilo o de cloroformo o de criocirugía en la parte terminal del túnel o incluso resección de esta porción, que yo creo que ya es un tratamiento como que medio radical, pero esos son los que nos mencionaba el libro. Pues, o sea, realmente la criocirugía, yo realmente ni la hago porque a veces, o sea, para atinarle realmente donde está la cirugía está un poquito complicado, ¿sí? Pero, y tópicos realmente les pongo, crotamitón, que puede delimitar un poco. Aquí no tenemos ni albendazol tópico ni nada de eso.
Entonces, no, realmente si tiene alguna infección agregada hay que tratarla, pero lo más importante es el tratamiento sistémico y ya esa ivermectina o albendazol es lo que generalmente manejo. Uh-huh. Yo ahí me había quedado con una duda, Doc, porque ¿es realmente pues necesario dar el tratamiento? Pues es que es muy pruriginosa, ¿eh? O sea, depende del cuadro que pueda tener el paciente, porque Ajá. como les digo, o sea, no va a ser, generalmente no es una sola larva, ¿eh? Generalmente son varias las larvas que tiene el paciente, entonces o sea, están que no paran de rascarse en todo el día, es muy pruriginosa, muy molesta. O sea, para decirle, pues ahí se le va a quitar por ahí en un mes y medio, te va a decir, pues a qué vine con el médico, ¿no? Sí, se va a autolimitar, pero, o sea, aguántese la comezón. Doctora, Y que haya el riesgo de alguna infección agregada, ¿no? hablando de ahorita que mencionó que era muy pruriginosa, ¿las otras larvas son igual? ¿Causan igual prurito o puede ayudarnos eso a diferenciar? Sí, quizás tonsiloides estercolaris, sí, las otras, por ejemplo, es que ahí me faltó un poquito lo de la anatostomiasis, cuando es la forma superficial, sí puede ocasionar prurito, cuando es la forma profunda, que son estas placas, le digo, como así más grandes, compactas, ahí pueden ser incluso más dolorosas, ¿sí? La larva, por ejemplo, el Ascaris lumbricoide, sabemos que son las lombrices, pues digamos, también provocan no tanto lesiones en la piel, pero sí se han relacionado con problemas de urticaria. Por eso les digo, bueno, cuando veamos urticaria, vemos que dentro de los estudios de laboratorio que se pide, pues precisamente un copro, ¿sí? Faltó también, por ejemplo, lo que es lo de las miasis, es más que todo dolor. El paciente refiere dolor, porque es como un furúnculo que se le presenta ahí. La tungiasis, ¿sí? Que eso antes había, ¿eh? Yo ahorita últimamente ya tiene muchos años que no he visto, pero ese es por una arena, una pulga o una mosca de la arena, y esa se mete y da lesiones como unas lesiones como oscuras, como pigmentadas, ¿sí? Y pueden ser bastante pruriginosas, ¿no? Entonces, se llama tunga penetrans, lo que es y eso es por una mosca de la arena, que así se llama, ¿no? Pero sí, o sea, para diferenciarlo, yo le diría en los pies, de verdad, con una dermatitis por contacto, con una tiña de los pies, porque las otras larvas, así como que sea esa la topografía, no es lo más común. La larva ocurre, pues ya dijimos que es principalmente en la zona perianal y las lesiones se tienen en extremidades, y las otras son más placas, ¿no? Porque van migrando. La anatostomiasis se ingiere y migra a la piel, entonces pueden aparecer por cualquier parte del cuerpo. Gracias. Siguiente, Alan, por favor. Okay. Bueno, ya está ahí. Igual les quería comentar que estaba checando bueno, les quería poner un video de si existía, donde se viera el movimiento como de la larva, pero no encontré. Pero sí me encontré con un video como de un señor que estaba dando como remedio quemarse las larvas con un cigarro. Entonces la gente pues encuentra sus soluciones muy así radicales igual. Y ya, eso Sí. sería todo. Igual las verrugas se ponen cigarros también, líquido de batería, bueno, muchas cosas. Es todo de mi parte, Doc. Ok, bueno. Ya sea alguna duda que tengan, creo que nos da tiempo de empezar con sífilis, Jaime. Sí, doctora. Gracias. Okay. Buenos días. Fer, ¿me ayudas a proyectar, por favor? Sí, voy. Gracias.
No se ve, ¿verdad? Todavía. Ah, ya. Ahora Sí, sí ya se ve. Ahora sí ya. Ujú. Falta pantalla completa, ¿no? Bueno, buen día compañeros, creo que ya lo ven todos. Y pues el tema de sífilis está a cargo de la compañera Fernanda Cruz y un servidor. En este caso voy a empezar dando la primera parte y nuestra compañera Fer va a seguir dando la segunda parte más adelante. ¿Me das la siguiente, por favor, Fer? Introduciendo un poquito a lo que es la sífilis, podemos observar que tiene un sinónimo que la gente lo conoce como también como LUES, y esta enfermedad es infectocontagiosa y es causada por el treponema pálido. Muchas veces se le va a atribuir a lo que es la transmisión sexual, pero en realidad tiene diferentes tipos de transmisiones. Ahorita vamos a abordar cada uno de ellos. Y es una enfermedad cosmopolita. ¿Por qué es cosmopolita? Porque está más apegada a lo que es la convivencia entre personas que viven en una ciudad, ¿no? O sea, se ve mucho menos en personas que son de comunidades rurales. Además de que no tiene ninguna predilección por la raza o sexo. Ahora sí, vamos a destacar de que tiene preferencia por ciertos grupos etarios debido a la actividad sexual. Y ahora hay una imagen acá que les dejo a la derecha donde pueden ustedes ver a un retrato o una pintura que hizo el autor Ramón Casas. Esto es acerca de la sífilis. Fue una de las primeras campañas que se utilizaron para prevenir la sífilis, donde se ve a una mujer que tiene una rosa, una mujer muy bonita, muy hermosa para esos tiempos, y entonces vemos que tiene una serpiente en la mano. Entonces ahí está el engaño, y era muy asociado a lo que era la prostitución en ese entonces, ¿no? Entonces por eso es importante de que desde estos tiempos, a pesar de que no tenía una cura en específico, pero querían combatir y que no se diera tanto esto de la sífilis, ¿no? Por eso lo hacían con estas campañas, y este autor Ramón Casas sirvió para esta primera fase de querer prevenir la sífilis. Ahora, la transmisión la podemos encontrar por la vía sexual, por la vía transplacentaria, por la vía sanguínea, y hay una muy importante que más adelante sigamos viendo, que va a ser una por accidentes laborales, ¿no? Una que estamos susceptibles nosotros como médicos por manipulación de muestras biológicas o por la revisión como tal del paciente, y que nosotros no tengamos un cuidado de usar guantes en un chancro que esté totalmente activo. Y aquí la manifestación más común que vamos a tener es la manifestación en piel. La manifestación en las mucosas es la segunda, y los anexos también se van a ver afectados, pero también vamos a poder observar una afección a todo el organismo y a muchos órganos, debido a que si no se trata, si está en remisión y está, digamos así, por los periodos que tiene, que de repente se exacerba, de repente ya no está. Entonces muchas personas lo pueden dejar pasar y puede llegar a lo largo de los años, llegar a afectar a lo que son diferentes tipos de órganos. Siguiente diapositiva, por favor, Fer. Entonces hay que destacar también de que esta enfermedad es muy ligada a lo que es las enfermedades de transmisión sexual, y va en conjunto con el VIH-Sida. Entonces, acá podemos observar en la epidemiología que tenemos diferentes tipos de sífilis. Tenemos la sífilis adquirida, tenemos la sífilis congénita, que estas son las dos, digamos así, grandes divisiones que tiene, pero aparte tiene más: primaria, secundaria, terciaria. Tiene también la sífilis congénita precoz y la sífilis congénita tardía. Pero lo que podemos observar acá es de que la adquirida es la que se contrae por la vía sexual, por la vía de transfusión sanguínea, por un accidente laboral y lo que quieras, ¿no? Y la congénita es obviamente por el paso de la madre al feto. La OMS reporta que son 5.6 millones de infecciones que tenemos al año, y ahora acá es lo que les decía de los grupos etarios que son más afectados.
¿Por qué? Porque obviamente un hombre, digamos así, en el pico máximo de su juventud, va a lo que es tener mayor actividad sexual, y entre hombres se ha visto que son entre 25 a 39 años donde está su pico máximo de actividad sexual y susceptibilidad para tener sífilis. Obviamente esto no quiere decir que una persona de 16 años no tiene tanta susceptibilidad ni nada, pero o sea, por los Menos grupos etarios y frecuente. por epidemiología es más frecuente. Igual en mujeres de 20 a 29 años, y por eso está la imagen ahí de que a esa edad es más proclive a que uno vaya a fiestas, a que tenga uno conductas sexuales de riesgo, a cambios de pareja, a tener una vida más promiscua, a participar, de hecho, hasta, no sé, orgías. Y entonces, por eso es más transmisible o es más susceptible este grupo etario a que tenga sífilis. Además de que este grupo etario se ve muy influenciado por lo que veían en lo que eran sus, digamos así, sus rockstars o así. ¿Por qué les menciono esto? Porque se ha encontrado muy ligada al VIH-Sida, y por eso pueden ustedes ver una fotografía ahí de Freddie Mercury. Entonces, en aquellos tiempos, cuando estaba el problema de Freddie Mercury, el VIH-Sida, todo, las personas tenían miedo, veían ahí la vida de los artistas, que ellos se contagiaban y cómo ellos morían, porque no había una cura buena para las enfermedades de transmisión sexual. Obviamente, con el paso del tiempo, esto no quiere decir que la bacteria que nos causa la sífilis o el VIH-Sida se hayan vuelto más buenos o pues ya no tengan tanta virulencia o tanta afección al cuerpo, sino que los tratamientos ahora son más buenos. Y eso causó totalmente una vuelta. Entonces, esta vuelta de que tal vez antes se le tenía miedo a las infecciones de transmisión sexual, el día de hoy dicen, pues ya me curo, ¿no? Pues ya está ahí la penicilina, ¿no? Ya me curo. Entonces, hay una pérdida del miedo a las enfermedades de transmisión sexual, y pues ya entonces ahorita estamos totalmente del lado contrario, ¿no? Abundan estas enfermedades. Y por eso podemos tener en algunos libros, sobre todo unos libros más viejitos, podemos tener la expresión de que cuando se juntaba con el VIH-Sida, tenía una forma clínica más grave, formas clínicas atípicas, debido a que se juntaban y pues no había un tratamiento adecuado. Entonces, el día de hoy no se da tanto eso porque los tratamientos son más acertados. Siguiente diapositiva. Pero la cuestión aquí es uno pensar, como la sífilis es una enfermedad que ha sido muy estigmatizada, que así hay muchísima gente famosa en la historia que ha tenido el cuadro de sífilis, que incluso se discute, ¿no? Si se llevó de América a Europa, pues la enfermedad. Y bueno, hasta que se descubrió la penicilina fue que hubo una disminución importante, ¿sí? Pero sigue siendo la sífilis una de las enfermedades, igual que el lupus, igual que la lepra, que se consideran como grandes simuladoras, porque pueden afectar varios órganos. Entonces tenemos que conocerlas, o sea, no pensar en que ya se acabó la sífilis. O sea, incluso ustedes van a una farmacia, bueno, chavos, por ejemplo, van a una farmacia, de esas farmacias a lo mejor viejitas, pues sí saben los jóvenes ahorita que, pero antes iban a una farmacia, oiga, fíjese que me salió ahí ¿no? Me salió algo. ¿Y qué? ¿Te acostaste con alguien? Sí, es que mire que daban penicilina. Así, en la farmacia recetaban penicilina. Que muchas veces vamos a verlo, ¿no? Por eso las estropeables, los tratamientos incompletos y demás. Pero ahorita pues ya no sé qué tanto, pero sí son grandes simuladoras y como pueden llegar a afectar, y como tú dices, Jaime, cursa por diferentes etapas con manifestaciones totalmente aparte. Nosotros si vemos algo, tenemos que irnos un poquito más atrás en el paciente para ver si ha tenido las otras manifestaciones y pensar en la enfermedad. Otra cosa es que, fíjense, les platico ahorita una anécdota muy, muy frecuente. En mis tiempos, cuando llegaba una paciente que embarazada o cuando se iban a casar, ¿sí? De hecho, por eso se les pide el VDRL, ¿sí? Pero ahorita mi nuera está embarazada, ya voy a ser abuelita, bueno, ya tengo otros nietos postizos, pero ahora sí voy a ser abuelita real.
Y en los estudios que le pide el ginecólogo, no le pide BDRL, cuando debería seguir siendo obligatorio pedir a toda paciente que llegue a un control prenatal, pedir un BDRL. O sea, eso es fundamental. Entonces, ese es el riesgo en el que estamos y que también digo, bueno, le digo, ¿y qué le pidió? No, pues una biometría general de orina, indica tiempos, y no le pidió BDRL, no, pues te lo vas a hacer. O sea, yo soy de la idea de que se tiene que hacer. ¿Cómo lo vamos a detectar si no tenemos ese estudio así a la mano, no? Entonces, es parte de lo que se trata con estas clases, que ustedes no se olviden, pues, de que estos procesos, aunque ustedes luego en la práctica a lo mejor vean los ginecólogos que no lo hacen, háganlo ustedes. Hay que pedirle BDRL a las pacientes embarazadas. ¿Ok? Gracias, doctora. Perdón, Jaime. Doctora, de hecho yo había ahí igual leído en otros artículos y así en foros de enfermedades de transmisión sexual, donde decía que incluso la sífilis podía ser mucho más peligrosa que el VIH-Sida. Bueno, el VIH, porque el VIH hasta cierto punto con los antirretrovirales puedes llevar un control y una vida, por decirlo así, dentro de lo normal. En cambio, la sífilis, por lo mismo que se le ha restado como mucha importancia y porque es algo que tiene como que, no autodelimitación, porque aunque parezca que sí se autodelimita, sigue avanzando el transcurso de la enfermedad y va empeorando el paciente. Entonces, por eso decían que igual era todavía más Mira, peligroso. no es tanto de que sea más grave, bueno, sí puede ser más grave, y las manifestaciones, pues puede, como le decían, vamos a ver que puede afectar muchos órganos. La cuestión es que no se está detectando. Ese es el problema, porque la sífilis, si se detecta a tiempo, es lo más sencillo de curar. O sea, ahí sí podemos hablar en la sífilis de cura con los tratamientos que tenemos, ¿no? En el VIH no, es un control de por vida. Entonces, el problema es que si se detecta cuando ya está con neurosífilis, cuando ya tiene otras manifestaciones, secuelas y demás, pues va a quedar con secuelas, ¿no? ¿Ok? Gracias, doc. Siguiente diapositiva, por favor, Fer, para hablar un poquito de la etiopatogenia de lo que es la sífilis. Sabemos bien que es una bacteria. Nosotros ya conocemos bien que es el treponema pallidum, que es esta espiroqueta que tiene 24 espirales. Y para que esta contagie tiene que atravesar la mucosa genital, pues porque la mucosa genital es la más común, pero también puede ser la mucosa oral, puede ser otra parte de la piel que tenga, no sé, alguna dermatosis o tenga una afección que esté expuesta. Y lo que hace es, al entrar al organismo, va a diseminarse por la vía linfática primeramente, o la hematógena, y ya después va a llegar pues, a llegar a todo el cuerpo. Y lo importante de esto es de que porque tiene sus periodos en los que se exacerba, ya no se expresa y se vuelve a exacerbar después, es de que sobrevive hasta decenas de años, ¿no? Pues en un paciente que no está tratado. Y lo que hace, pues, esta espiroqueta lo que necesita es estar presente en lo que es el chancro sifilítico. Y hay que recalcar acá que no es vehiculizada por agua, aire, alimentos o insectos, ¿no? No tiene ningún vector. Pero se ha visto que, por ejemplo, en algunos apósitos ha sobrevivido una hora al treponema, en algunos apósitos que han servido para tratar pacientes y todo. Se ha visto que ha sobrevivido una hora, entonces ahí hay un poquito de susceptibilidad. Y la sangre también, a pesar de que el día de hoy hay muchas maneras de identificar unidades de sangre que no son buenas, pero a veces se puede dar por alguna mala práctica, ¿no? Y aquí les digo el accidental, ¿por qué? Porque nosotros, al manipular muestras biológicas o al no conocer bien lo que es una lesión por sífilis, puede estar no necesariamente en el área genital, puede estar en otro lado, puede estar en cualquier parte de la piel, y a veces nosotros podíamos revisarlo y tener alguna dermatosis, alguna exposición que nos pueda
predisponer a que nosotros contraigamos lo que es la sífilis por tocar esa lesión, ¿no? Y la otra manera que existe para contagiarse de sífilis, digámoslo así, es pues la vía transplacentaria, ¿no? Que acá lo que pasa es de que a la semana 16 más o menos empieza a involucionar esta barrera de Langerhans, que se empieza a atrofiar, y entonces a partir de la semana 16 el feto queda susceptible a, digamos, contraer esta sífilis congénita. Entonces nosotros tenemos esta ventana de 16 semanas para diagnosticar y tratar sífilis en una paciente embarazada. Entonces sí nos da bastante tiempo, ¿no? En lo que se hace una prueba de embarazo rápida en casa y todo, sí alcanzamos nosotros muchas veces a hacerle una prueba de sífilis, un BDRL, y si sale positivo, pues tratar al paciente y ahorramos muchísimo. Pero pasa, ¿no? Problemas. Claro, claro. Perfecto. Pero si no se pide el BDRL, pues ya, ¿no? Sí, y luego la sífilis lo que tiene al entrar al cuerpo es de que este treponema, pues, lo que hace es de que engaña al sistema inmune, ¿no? Primero se cubre con proteínas del huésped, eso le crea resistencia a la fagocitosis, y ya con resistencia a la fagocitosis va a evitar que se estimulen los linfocitos T y los linfocitos B, y ya lo que hace es una inmunosupresión secundaria, y ya pues ahí vemos la lesión primaria. Muchas veces las personas se ven esa lesión primaria, el chancro sifilítico primario, se lo ven en los genitales, en el área oral o donde haya sido la afección, y pues no le dan mucha importancia. ¿Por qué? Porque tiende a remitir sola, o porque piensan de que se van a poner un ungüento de la abuelita o un té y ya solito se remite, pero entonces ellos quedan en una fase de latencia, pero no se han curado. Y esto es un problema porque ellos van a andar, después van a andar contagiando a personas. ¿Me das la siguiente diapositiva, Fer, para hablar? Para seguir hablando de cómo se expresa. Y como es asintomático, pues ahí ya. Bueno, aquí les dejo, no es para explicar en sí las lesiones esto, es para explicarle cómo es más o menos la línea del tiempo en la que se va expresando la sífilis. A partir del contagio se esperan más o menos 3 semanas, que es el promedio, pero puede ser más tiempo, puede ser hasta 90 días, mencionaron algunas bibliografías, en lo que se dé la expresión del chancro sifilítico, que es la lesión primaria. En siguientes diapositivas vamos a hablar de eso. Y pues lo más común es que se dé en el área genital, ¿no? Y vemos un chancro sifilítico en el pene, vemos un chancro sifilítico en el área pues de la vulva, y ya después de eso tenemos un periodo entre 3 que se convierta en sífilis secundaria, ya manifestando otras características que son las sifilides, más adelante vamos a hablar de ello, y de 3 a 30 años para hablar de que tenemos una sífilis terciaria, que ya tiene afección a diversos órganos y diversos sistemas del cuerpo. Pero acá lo importante es para que nosotros nos ubiquemos en el tratamiento más adelante, que vamos a dividirlo en lo que es temprana o tardía, expresiones de la sífilis temprana o expresiones tardías. Y la bibliografía lo divide en 2 años. 2 años le da más o menos para que sea temprana o tardía. Ese es el límite en el que juega, ¿no? Y las grandes divisiones que tenemos de la sífilis adquirida o la sífilis congénita, que cada una tiene su propia subclasificación. En el caso de la adquirida tenemos esta primaria, secundaria y terciaria, que es la línea del tiempo que les muestro. Y la sífilis congénita nos importa nada más si es precoz o si es tardía la expresión. Siguiente diapositiva, por favor, Fer. Bueno, ahora es lo que les decía, la división de los 2 años, ¿no? Pues así lo maneja el libro del doctor Arenas. ¿No pusiste el esquema de Morgan? No, doctora. El que trae la... Bueno, sí, como... sí. Es que ese es muy... Mira, ese casi, si tú lo sobrepones sobre esto, queda mucho más claro cómo es la prima infección, la caída en latencia, cómo cambia la inmunidad de una fase a otra. Entonces, a ver si mañana sí lo complementamos con esto que estás poniendo acá, que también es muy importante, pero yo les digo, si ustedes se aprenden ese esquema de Morgan,
O sea, periodo de incubación, 3 a 6 semanas, aparece el chancro asintomático, cae en fase latente. ¿Ok? ¿Y cuánto viene después? Y el primo secundarismo. O sea, ahí viene en ese esquemita. Ese esquema compaginado con esto que está poniendo ahí, eso es todo lo que necesitan aprenderse de la cita. ¿Ok? Perfecto. Gracias, doctora. Entonces acá, del lado izquierdo tenemos un mapita que les podría ayudar a aprender, ¿no? Pero sífilis temprana y también se divide en activa y latente. Y sífilis tardía, que también se divide en activa y latente. Y ya pasándonos a la derecha, encontramos las manifestaciones que se dan en cada una de ellas. En la parte de arriba vemos la sífilis sintomática, que la tenemos la división en temprana y tardía. Y la diferencia que tienen ellos es de que, pues, la presencia del chancro y también, o si hay presencia de secundarismo y recaída, es la expresión como tal de lo que es la sífilis, ¿no? La sintomatología clínica que nosotros observamos, ¿no? Los signos de tener sífilis. Y ahí tenemos que hay treponemas abundantes, es totalmente transmisible, existen anticuerpos y es curable al 100%. O sea, podemos estropear cómo se va desarrollando la sífilis, ¿no? Podemos detener en este tiempo. Ya pasándonos a la tardía, encontramos que los treponemas ya no son visibles, no existen, no es transmisible como tal porque pues no está el treponema que tenga ahí las espiroquetas y las lesiones pues ahí van a estar presentes, ¿no? Tal vez no sean resolutivas y pues va a ser curable, pero ya ha dejado secuelas porque han pasado el tiempo. Pasándonos a latente, pues ahí encontramos igual la división de 2 años. En la temprana, pues no hay lesiones clínicas y los anticuerpos van a estar y todavía es curable al 100% acá, aunque no exista manifestación, ¿no? Muchas veces vemos o juzgamos por la manifestación clínica. Ah, si tiene chancro, sí es curable, pero si no tiene chancro, ya no sé. Pero entonces hay que hacer una adecuada historia clínica para saber, ¿no? Más o menos. Y la sífilis tardía latente, pues aquí no hay lesiones clínicas, sí va a haber anticuerpos y es curable también al 100%, que sea latente también tardía, es curable. No sé si va a dar En ese tiempo, doctora, esquemita, de seguir. No, yo creo que aquí le paramos, pero mañana te digo, a ver si puedes poner el esquema de Morgan, porque ahí se explica también cómo va cambiando la inmunidad y por qué en unas hay lesiones activas, en otras no, cuáles son resolutivas, cuál es la inmunidad que participa en cada una de estas fases. ¿Ok? Sí, doctora. Bueno, Un gusto. ok.